Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Desde el Palacio Legislativo de San Lázaro, los saludo y le doy la bienvenida a la señal del canal del Congreso. En estos momentos se llevará a cabo la mesa de trabajo número 53 denominada Fenómenos Hidrometeorológicos, el agua, un derecho humano y fundamental en México, el cual se contará con la presencia de diversos ponentes expertos en el tema con el propósito de analizar la Ley General de Aguas e Infraestructura Hidráulica. Las palabras de bienvenida estarán a cargo del diputado José Antonio León Mendívil, presidente en funciones, integrante de la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados. Yo lo invito para que nos acompañe, quédese aquí con nosotros en la señal del canal del Congreso. Director general de la empresa ERN Evaluación de Riesgos Naturales, al geógrafo Jorge Tello Torres, director del Centro de Estudios Geoestadísticos e Informáticos, CAPGEO, al maestro Armando Merlo Bello, es director general de WorldCat México, al vicepresidente para México por parte de Global Partnership, señor Juan Carlos Hernández, la licenciada Pilar Bello de la Comisión Nacional de Agua, al señor Francisco Fabián Yáñez Carbajo, presidente de la Cámara de Comercio México-Israel y director general de la empresa Odis Asversa, al licenciado Cristian García de Paz de Coca-Cola, FEMSA, a la licenciada Anaíd Velasco, coordinadora del área de investigación Centro México de Derechos Humanos, al maestro Alejandro Javier Lague Suárez, director de CAPGEO, a las asociaciones civiles, fundación y sociedades anónimas que nos acompañan. Sean todas y todos bienvenidos. El tema que estamos trabajando es de suma importancia para la nación, como bien saben. Tenemos un mandato constitucional para expedir la Ley General de Aguas, una ley que regulará los recursos hídricos del país, donde se abrogará la Ley de Aguas Nacionales. Por eso ya celebramos 6 foros nacionales o regionales titulados El agua en derecho humano y fundamental en México. Estos foros se realizaron en Tabasco, Michoacán, San Luis Potosí, Sinaloa y 2 en el Distrito Federal. Hemos recogido importantes aportaciones e inquietudes de ciudadanos para regular las lagunas inexistentes o inexactitudes, más bien dicho. Cuando hablamos de lagunas nos referimos a las lagunas jurídicas, no solo a las lagunas que hay bastante en nuestro país. Y estas inexactitudes que presenta la Ley de Aguas Nacionales, y menciono que son inexactas porque en tiempos vanguardistas ya no es posible aplicarse. Las y los diputados y senadores tenemos el compromiso con todos ustedes de emitir una ley que garantice el derecho humano al agua. Como ustedes saben, pues los derechos humanos son titulados necesariamente por el Estado y no podemos nosotros menoscabar esta situación porque pues es fundamental que los ciudadanos no solamente sepan que tienen un derecho, sino que lo puedan ejercer. Debemos pugnar por una auténtica descentralización de funciones y responsabilidades, con la corresponsabilidad de los 3 órdenes de gobierno y los diversos sectores de la sociedad. De manera armónica, definir procedimientos claros que evite remisiones a otros ordenamientos jurídicos y, cuando resulte necesario hacerlo, que la remisión sea clara, práctica, sin hacer nugatorio el ejercicio de los derechos y la protección al agua. Impulsar cambios legislativos y políticas de adaptación al cambio climático para atenuar sus efectos adversos
y asegurar asentamientos seguros frente a eventos catastróficos, fortalecer la perspectiva de género en las políticas públicas del agua, garantizando los derechos de las mujeres y una mayor participación en la toma de decisiones, fortalecer la cultura del agua en todos los ámbitos de la vida nacional, impulsar la capacitación y aprovechamiento del agua de lluvia en ciudades y comunidades rurales, desarrollar los mecanismos necesarios para impulsar un mayor reuso del agua, promover la vinculación con los gobiernos locales y sociedad organizada, para incrementar su participación e incorporar sus propuestas a la legislación federal en materia de recursos hídricos. Debemos tener cuidado con el manejo del agua y su disponibilidad, la regulación de los módulos de riego, ya que el agua involucra la seguridad nacional, el turismo, el desarrollo económico y crecimiento de un país. En México existen grandes diferencias en cuanto a disponibilidad y demanda de agua entre regiones. Por ejemplo, aunque las zonas del sur tienen abundantes recursos hídricos, en su mayoría las aguas superficiales y subterráneas están sobreexplotadas y contaminadas, lo que produce una insuficiente disponibilidad de agua. También hay diferencias en la infraestructura hidráulica y los sistemas tecnológicos. Es muy importante que la Ley General de Agua se tome en cuenta la cantidad y calidad del agua, considerar factores como el cambio climático, la escasez, contaminación del agua y la situación geohidrológica. También se contemple la participación ciudadana, mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Los legisladores debemos emitir opiniones con voz y voto, sancionar los subejercicios que se llegaren a presentar por negligencia. Buscaremos fortalecer la Comisión Nacional de Agua, pero también le vamos a dar puntual seguimiento a los proyectos presupuestales que se ejecuten adecuada y eficientemente para todos los estados. Mantener comunicación permanente con el organismo y fortalecer la participación de los diputados en el presupuesto hídrico. Pugnaremos por destinar una partida especial presupuestal específica para proyectos de estudio, preinversión y democratizadores. Tenemos que generar las medidas preventivas en fenómenos meteorológicos y generar la agilización de los recursos federales en el Fondo de Desastres Naturales y evitar las estimaciones para el año 2030, entre el 20 y 30% de la población vivirá estrés hídrico. Este espacio es de ustedes, donde escucharemos puntualmente especialistas en la materia y podemos construir la Ley General de Agua e Infraestructura Hidráulica que tendrá que dictaminar esta comisión. Una ley que garantice el acceso al agua para todas y todos los habitantes de nuestro país, sin discriminación, sin despojos. Muchas gracias y enhorabuena. Estoy seguro que los trabajos de esta mesa van a ser útiles para que avancemos en la construcción de esta nueva Ley General de Aguas. Muchas gracias. Y vamos a dar enseguida el uso de la voz a nuestra compañera Elizabeth Ortiz Castillo. Es nuestra coordinadora de asesores y secretaria técnica de la Comisión de Recursos Hidráulicos de esta Cámara de Diputados, y trae un tema. El tema es Introducción al procedimiento legislativo en la iniciativa de la Ley General de Aguas e Infraestructura Hidráulica. Adelante, compañera. Gracias, diputado. Muchas gracias, diputada, diputados, honorables invitados. Yo les voy a platicar muy breve, no va a haber mucho tiempo, sobre qué estamos haciendo en la parte técnica de la comisión sobre la iniciativa de que la titulamos nosotros Ley General de Aguas, y pero le agregamos infraestructura hidráulica, y ahorita les comentaremos por qué. Como bien saben ustedes, el mandato constitucional al artículo 4 del 6º párrafo garantiza el derecho humano al agua, y establece en un tercero transitorio crear esta Ley General de Aguas. La Comisión de Recursos Hidráulicos, los diputados se interesaron desde la instalación de esta comisión y establecieron en sus planes anuales de trabajo crear la iniciativa, presentarla, y esta misma comisión sería la que dictaminara en su caso,
y por lo tanto han estado haciendo ya, como lo mencionó el diputado, los 6 foros regionales y 53 reuniones de trabajo de mesas técnicas. Algunos quedan sorprendidos, otros a lo mejor les puede dar un poquito de risa, pero yo creo que esto es muy importante porque genera el antecedente de que los diputados sí trabajan, y especialmente los diputados de la Comisión de Recursos Hidráulicos, que han estado escuchando y analizando las propuestas que han estado llegando a la comisión por conducto de estas mesas de trabajo. Como bien lo dijo también el diputado, estamos viendo que la Ley de Aguas Nacionales realmente no satisface la demanda social, tecnológica, de desarrollo sustentable. Por ejemplo, en México hay más de 15 millones de personas que no cuentan con acceso al agua potable. Esto va en contra de su salud y de su desarrollo, solamente agua potable. La ley actual no está a la vanguardia, es discrecional y conservadora. La Ley de Aguas Nacionales, que se publicó el 1 de diciembre de 1992, ya estamos trabajando con una ley de hace 22 años. Esta ley necesariamente va a tener que ser abrogada para poder actuar con esta Ley General de Aguas, con el fin de regular los recursos hídricos del país. Si gustan revisar en la siguiente lámina, nada más transcribir la literalidad del artículo 6º, por favor la siguiente lámina, del artículo 6º, donde señala, la siguiente por favor. Bueno, no pasa la siguiente, pero la siguiente lámina. Bueno, el artículo 6º, creo que hay un problema técnico que no pasa la lámina, pero el artículo 4º del 6º párrafo señala que el derecho humano al agua se tiene que garantizar de manera accesible, equitativo y sustentable para los recursos hídricos, pero se tiene que generar una sola ley para que regule los recursos hídricos. Recursos hídricos, la definición de recursos hídricos es general, no hace distinción si es agua de bienes nacionales, es agua dulce, es agua salada. Porque hemos sostenido, especialmente los diputados, reuniones de trabajo con la Comisión Nacional del Agua, y existió un pequeño debate si que podíamos crear 2 o 3 leyes en materia de agua, como está incluso en algunos foros que han escuchado, como la Ley de Agua Potable y Saneamiento, como hacer una ley reglamentaria del artículo 27 constitucional. Existieron una serie de debates muy interesantes, pero sirvió mucho este acercamiento con el jurídico de Conagua porque pudieron los diputados transmitirle la necesidad de crear una sola ley, porque como bien dice Tácito, un historiador romano, el tener muchas leyes, el que tenga un país muchas leyes es un país corrupto. Entonces, nosotros con esa literalidad del 6º párrafo pudimos identificar que necesariamente el espíritu del legislador en aquel entonces busca generar la Ley General de Aguas, porque la Ley General tiene una naturaleza concurrente con los estados, con la federación, con los municipios. Principalmente esta concurrencia también hace que se haga armónica todas las disposiciones en torno al agua, pero especialmente para evitar todo el debate de tener 3 o 4 leyes. Esta ley general, en su artículo 1, se está proponiendo que sea una ley reglamentaria al artículo 4º constitucional, 27 constitucional y 115 constitucional. ¿Por qué? Porque eso es como, si ustedes pueden verificar la Ley General de Equilibrio Ecológico, también es una ley general reglamentaria a los artículos constitucionales. Hemos estado escuchando varias propuestas de las cuales hemos encontrado algunas intenciones de querer embargar participaciones federales en materia hidráulica e hídrica en caso de que presenten los presidentes municipales un adeudo. Esto se consultó incluso con la Junta Directiva, con los diputados, y han acordado que, bueno, aparte de que esto sería inconstitucional, no estaríamos beneficiando el progreso de invertir y de generar nuevos proyectos, al contrario, estaría deteniendo la inversión hídrica e hidráulica. Por eso es que ellos han tenido ese sumo cuidado en poder mantener en la ley que están generando y prohibir este tipo de intenciones. También están garantizando que no se despoje a ningún ciudadano, ninguna ciudadana del agua y que no se aplique la discriminación.
Podemos platicarles también algunas experiencias que hemos tenido, incluso reales, del por qué esta ley de aguas nacionales ya no es operable, incluso hasta para presentar los proyectos hidráulicos, proyectos de estudios de preinversión, los proyectos de obra. Mucha gente y muchos usuarios han acudido con nosotros porque nos han manifestado que ellos cumplen con todos los requisitos que señala la legislación, que señalan las reglas de operación. Pero ¿qué sucede? Incluso han llegado a tener oficios de validación por la propia autoridad, la Conagua. Pero ¿qué sucede con la validación? Que a veces ya, incluso Conagua, se ve limitada porque ya no cuenta con los recursos disponibles para poder apoyar ese proyecto. Eso es lo que nos han manifestado y con justa razón presenta una inquietud porque, por ejemplo, un presidente municipal que cuenta en APASU con el porcentaje para poder apoyar su proyecto, pues resulta que si tiene el dinero, no lo ha utilizado en otro tipo de inversión porque lo ha mantenido ahí hasta que le den la validación, tiene la validación, pero resulta que ya no hay presupuesto. Entonces se mantiene con ese dinero, pero ya no puede el presidente municipal ni reinvertir el proyecto para otras obras y se queda ahí porque ese es un problema que debemos y que se ha planteado en las mesas técnicas para poder mejorar y corregir. También en estas pláticas se ha visto también que debemos de fomentar en la propia ley que se está generando, Ley General de Aguas e Infraestructura Hidráulica, un capítulo, un apartado especial para que los diputados puedan tener el margen de maniobra de apoyar a toda la ciudadanía en sus proyectos hidráulicos en el presupuesto. Actualmente, si revisan la ley del artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, establece la mecánica de los diputados para participar sobre el presupuesto. Y incluso los diputados con el artículo 74 constitucional sobre facultades exclusivas, ellos participan en el presupuesto. Pero muchas veces, al poder emitir el presupuesto, en la etiquetación de proyectos, llega a ser un poco difícil el poder aterrizar estos proyectos. Esta comisión y los diputados han emitido opiniones presupuestales conforme a lo que dispone la ley y los acuerdos parlamentarios, pero a veces las opiniones no se llegan a aterrizar literalmente en el decreto de presupuesto. Por eso estamos buscando mantener un orden y regular esta participación también presupuestal para que ellos tengan esa fortaleza y puedan presentar sus proyectos hidráulicos a los que ellos tienen una gran demanda social y puedan aterrizarse también dentro del presupuesto, así como también los subejercicios que en caso de que se presenten puedan y se puedan presentar, si se presenta por alguna negligencia, pues puede existir alguna responsabilidad, ¿no? Estamos buscando, analizando la creación del Consejo de Derecho Humano al Agua. Estas propuestas no son meramente ni de su servidora ni nada, son de los especialistas que nos han hecho llegar la creación de este consejo, donde todos sean representados, el sector privado, pero también la participación ciudadana tenga un papel muy importante y permanente. Así, con esta ley general que se busca que se aplique de manera obligatoria tanto para las autoridades federales como locales y que sea de competencia concurrente, se establecen obligaciones y facultades para cada uno de estos niveles. Estamos cumpliendo y estamos analizando con los principios fundamentales que garantizan el derecho humano al agua y son principios éticos que señala también la ONU, los principios de Dublín de 1992, así como varios principios y reglas a nivel general y acuerdos que tenemos conocimiento y que eso es lo que está buscándose garantizar en la propia ley. No me quiero extender, solamente quiero nada más comentarles también que estamos buscando contar con un censo actualizado, especialmente de monitoreo permanente para el sistema de pozos, si hay pozos clandestinos también. O sea, Conagua actualmente sí cuenta con un sistema de identificar y de monitorear la disponibilidad del agua, pero solamente para la calidad del agua.
necesitamos contar con un censo actualizado, no solamente para la calidad del agua, sino también para identificar el censo real y de los pozos y demás concesiones, tener un buen censo identificado y actualizado. Solamente, reitero, no me quiero abarcar mucho porque estamos analizando una ley de esta naturaleza, tiene temas transversales que realmente tenemos que tomar en cuenta, como turismo, como seguridad nacional, que como lo mencionó el diputado, como desarrollo rural, como acuacultura. O sea, existen una serie de temas que tenemos que hacer armónica esta ley con varias leyes secundarias. No es un trabajo fácil, pero se debe de crear con mucha pulcritud y con mucha dedicación, que es lo que están haciendo los diputados para escuchar las voces de todas las personas y especialistas. Por eso, el decir de crear una ley en meses, esto significaría que sería una ley de escritorio. Los diputados han ido a las comunidades, han estado escuchando a especialistas, han ido a estos foros de manera regional, y por eso es que están plasmando todas estas problemáticas y necesidades en esta ley. El crear, reitero, una ley en meses sería una ley de escritorio que no satisface ni la demanda social. Y solamente puedo concluir con comentarles, podemos generar un buen marco jurídico, pero depende de todas y todos nosotros el querer realmente trabajar y buscar la aplicatoriedad efectiva en esta disposición. Agradezco mucho su atención y les reitero, quedo a sus órdenes y gracias por todo. Gracias. Gracias, licenciada Elizabeth Ortiz Castillo. Y voy a pedirle a la diputada Cecilia González Gómez, que nos acompaña, que nos haga la presentación del siguiente ponente. Gracias, diputado presidente en funciones José Antonio León Mendívil. Y me es muy grato y es un honor estar participando como diputada federal de esta 62ª legislatura, en mi caso por el estado de Jalisco, en esta mesa de trabajo que, como lo mencionó nuestra Secretaría Técnica, han sido múltiples foros, mesas de trabajo, sesiones de comisión, y esta presentación, esta mesa de trabajo en el numeral 53º, creo que es importantísimo. Estaba leyendo la calidad de los expositores que hoy nos van a acompañar y tengo el honor de hacer la introducción del primero de ellos, una pequeña semblanza de su gran repertorio de actividades anteriores. El señor Erik Wittrup Christensen es el oficial principal en asentamientos humanos de la ONU Habitat Latinoamérica y Caribe, por sus siglas ROLAC, Río de Janeiro, Brasil. Desde el 2002 es graduado de la Escuela de Arquitectura de la Academia Real de Bellas Artes, Dinamarca. Del 2000 al 2002 fue coordinador de capacitación de la PNUD-UN Habitat en Kosovo y asesor gestión de recursos y desarrollo económico local, Fundes Internacional, Costa Rica. Participó de 1997 al 99 como coordinador regional del programa de gestión comunitaria UNCHS Habitat, América Central. Ha sido asesor técnico principal del programa de gestión comunitaria UNCHS Habitat en Costa Rica. Y creo que, reiterando las palabras de la licenciada Elizabeth, el enriquecer con los comentarios, con el conocimiento de estas mesas de trabajo, de foros, de la gente que está interesada en esta nueva ley general de aguas, en la unificación de criterios, aumenta la participación que como legisladores y legisladoras tendríamos en un momento dado para trabajar en ese camino conjunto que todos queremos, que es un equilibrio armónico y un derecho humano al agua. Bienvenido y adelante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora diputada Cecilia González Gómez. Muchas gracias por la invitación al diputado José Antonio León Mendívil. Y muchas gracias a los de la mesa, a los medios, por aguantar unos 20, 25 minutos escuchando lo que quiero compartir.
ONU Habitat es la agencia especializada, para los que no lo conocen, del Sistema de Naciones Unidas para el tema de desarrollo urbano y de lograr una vivienda digna. Acabamos de abrir una representación aquí en México, justamente porque porque la lectura que se ha hecho es que México está ahora tomando un liderazgo importante que posiblemente va a poder tener hasta inspiración internacional con los resultados que se están sacando una serie de reformas legislativas y entre ellas la reforma urbana que se comienza a articular a través del Plan Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018. Y eso nos hace bien interesante poder participar en ese proceso y ver cómo podemos colaborar con algunas experiencias que se han acumulado en la agencia a lo largo de los años. Habitat trabaja para impulsando la nueva agenda urbana, es lo que estamos haciendo ahora. En el 2016 va a haber una cumbre internacional donde se va a debatir internacionalmente el tema y establecer pautas para la ciudad del siglo XXI. Y eso está descansando sobre los conceptos y la visión de la ciudad compacta, la ciudad conectada, la ciudad integral y la ciudad incluyente. Y trabajamos en esto sobre 3 ejes bien focalizados. Uno es la planificación urbana, otro es la economía urbana y el tercero es la gobernanza urbana. Pensamos que a través de esos 3 instrumentos se puede dar un futuro mejor a la humanidad y sobre todo a los ciudadanos en las ciudades. Y en esto, por supuesto, tiene mucho que ver todo el tema de la infraestructura urbana y en particular la infraestructura de agua y hídrica. Y de eso es lo que voy a hablar un poco hoy. Primero quiero compartir unos datos y yo sé que a lo mejor la mayoría de ustedes aquí saben más de eso que yo, pero de todas maneras ese es un punto de partida para nosotros. Es interesante saber que mexicanos, como por ejemplo en Iztapalapa o Chalco, consumen entre 20 y 80 litros diarios de agua, mientras que un habitante de Lomas de Chapultepec fácilmente consume entre 1000 y 1200 litros diarios. Otro dato, la zona metropolitana del Valle de México, que genera grandes cantidades de aguas residuales, en el 2004, y la cuestión sobre cómo y dónde disponer de ellas es un problema costoso. En 2004 solo el 10% de las aguas residuales de la capital eran tratadas. Y con relación a residuos sólidos, que también quiero comentarlo, el país generó diariamente en el año pasado 110.000 toneladas. De este total, el 64% se depositaron en rellenos sanitarios, en rellenos de tierra controlado, 9% y el resto 27% en locales no controlados. Y otro dato importante que tiene México con agua también, en México el 53% de los residuos son orgánicos y 28% inorgánicos con facilidad para reciclaje. Los residuos inorgánicos no reciclables representan apenas el 19%. Ahora, son datos que voy a tocar en mi presentación, entonces podemos comenzar. Yo voy a hacer énfasis en el tema de ciudades porque ahí es donde vive el 70-80% de la población en México, es donde el 75% de los recursos naturales se consumen y es el lugar donde el 70% de las emisiones de CO2 se producen. Y también voy a hablar de ciudades porque sabemos que en el futuro muy próximo va a haber un crecimiento dramático de la población en la ciudad, de la población en ciudades, sobre todo en los países grandes como China, India, Rusia, Indonesia, Brasil, Turquía, incluyendo a México, por supuesto, y África del Sur. Sabemos que para 2050 se va a duplicar la población urbana a nivel mundial. Esto es una cifra dramática. Ha tomado 7.000 años para llegar a tener una población urbana como la que tenemos hoy de 3.5 mil millones de personas. En 2050 esto se va a duplicar en apenas 30 años. Y esto, por supuesto, significa una demanda mayor a las infraestructuras urbanas y la capacidad de los ecosistemas de la depredación que vamos a hacer sobre los recursos perecederos y, por supuesto, de los ecosistemas para producir la alimentación para
para alimentar a esta gente. El reto es dramático, el desafío es enorme, y yo creo que una iniciativa como esta ley es, justo como se decía al inicio, es algo que se le debe dar muchísima consideración y muchísima reflexión antes de aventarse con una nueva ley, porque estamos ahora en un punto de quiebre muy importante en la historia de la humanidad, sobre todo en las ciudades, de cómo atender las necesidades básicas del ser humano en las ciudades, sobre todo las necesidades de agua e infraestructura. Por favor. Sabemos que el capital industrial ahora más y más, lo vemos en el norte, en Europa, en Estados Unidos, cómo el capital industrial cada día más se está buscando campos de inversión en la extracción de recursos naturales, justamente para satisfacer esta creciente demanda y cada vez en lugares más distantes. Sabemos que es más difícil conseguir agua, sabemos que es más difícil conseguir los minerales, sabemos que es más difícil sacar de la naturaleza lo que necesitamos. Y sabemos y nos damos cuenta que esto es cada vez a mayores costos y lo que se traduce en mayores precios al consumidor. Y la consecuencia posible, y yo diría no solamente posible, pero real, es que esto indudablemente va a generar una mayor pobreza y un mayor desafío para estimular las economías urbanas y las economías del mundo para contrarrestar este tipo de consecuencias. Pero también abre el territorio fértil para conflictos y mayores niveles de inequidad, y eso lo estamos viendo, los análisis que se están haciendo tanto en México como en el resto del mundo, y sobre todo en los países en vía de desarrollo, pero también en los países industriales, es que los niveles de inequidad están creciendo alarmantemente, y tenemos que pensar toda acción pública y toda acción de políticas públicas para reducir estos niveles de inequidad, buscando nuevos caminos, nuevas formas de atender problemas viejos y nuevas formas de hacer negocios y oportunidades también económicos para la gente. Y vemos que las ciudades, por supuesto, es una gran oportunidad. No solo es una realidad que más de la mitad de la población mundial vive en ciudades hoy en día, y en América Latina ya son 70-80%, como decía. México está yendo ya pasando, en los próximos años va a pasar la raya de los 80% de población urbana. Y eso es un desafío, pero también es una enorme oportunidad, porque sabemos que podemos manejar con mucha más eficiencia el manejo y la gestión de recursos y los servicios de infraestructura para la población. El tener la población concentrada, por supuesto, ahorra grandes inversiones públicas, pero también permite con los mercados que eso genera por servicios y bienes de infraestructura también, y vamos a ver eso en un momento, también generan oportunidades de innovar tecnológicamente, innovar cómo se atiende esta demanda. Abre puertas a la innovación y los nuevos modelos de desarrollo, que yo creo que esta ley debe contemplar, cómo puede inducir y estimular, cómo el desafío del agua y la infraestructura hidráulica, cómo eso puede ser objeto de nuevos modelos de desarrollo y nuevos modelos de economías a nivel local. Los sistemas de infraestructura, pues podemos decir que conecta la ciudad y su entorno ambiental y natural mediante flujos para satisfacer necesidades, y voy a hablar un poco de eso también más adelante. Cuando hablamos de estos flujos, esto asegura que la humanidad tenga insumos vitales, agua, y ayuda a disponer de sus residuos a través de la infraestructura hidráulica. Es como, podemos hablar de que las ciudades son como organismos que se sostienen con su propio metabolismo, por favor. Y gráficamente podríamos verlo así. Hay dos formas de ver este metabolismo. Podemos ver un metabolismo lineal o un metabolismo circular. El metabolismo lineal es donde veamos el medio ambiente natural, lo consumimos y lo botamos sin que tenga capacidad de reuso. Y el otro modelo de metabolismo circular es el que todo el mundo ya sabe, que es cómo podemos reciclar, reusar y aprovechar el mismo desecho que hacemos de una manera inteligente y constructiva. Por favor.
Y en eso pues se ha venido hablando mucho y está, yo no diría solo de moda, pero es una tendencia económica muy fuerte de promover la eficiencia y sobre todo en temas de infraestructura en las ciudades. Vemos como ciudades en Escandinavia, en Europa, algunos en Estados Unidos también, ya están basando sus consumos de energía con 100% de ecoeficiencia. Por ejemplo, hay ciudades en Suecia que se manejan solamente con el biogás, todo el sistema de transporte público. Vemos cómo ciudades están poniendo metas de tener ciudad basura cero, etcétera, etcétera. Y se está abriendo toda una nueva oportunidad de negocios, justamente, y toda una nueva economía que obedece a otras lógicas a partir de esta realidad que estamos viviendo, de la escasez de recursos naturales y la necesidad de crear metabolismos circulares. Y por supuesto, de poder suministrar servicios y bienes de infraestructura básica, agua, y a precios competitivos para satisfacer necesidades humanas y mejorar calidad de vida, y reducir la intensidad de recursos e impactos negativos donde sea posible. La ecoeficiencia hemos visto cómo abre oportunidad de innovación, como decía, de competencia y que dé beneficios económicos a valor a los consumidores. Está generando todas unas formas de vivir en la ciudad, el manejo y la gestión del agua, entre otras. Reduce el consumo, reduciendo el consumo de recursos naturales, reduciendo los impactos ambientales, incrementando la calidad y el valor del servicio. Bueno, cuando hablemos de esto también tenemos que necesariamente hablar de la inclusión social. La población, por un lado, tenemos un crecimiento de la clase media muy dramática en los últimos años, donde se ha invertido la relación pobres y clase media de 30 a 60 hace solo 10, 15 años, en muchos países como Brasil y México está llegando, de tener una relación 30% pobres y 60% clase media. Eso significa, por supuesto, eso significa que un mayor número de población tiene una mayor capacidad de consumo, y por eso hice la referencia al inicio de la diferencia del consumo de agua de un ciudadano en la periferia y un ciudadano en el centro de la ciudad, de buena capacidad de consumo. Es una, no doble, ni triple, ni cuatro, es una cientuplicación de la demanda por ejemplo, servicios de agua, y por supuesto, eso es el caso de una parte de la población, pero también significa que hay una población marginada, aunque sea una minoría, pero significativa, que dependen vitalmente del medio ambiente en que viven. Una ley de recursos hídricos, por supuesto, tiene que tomar punto de partida bien importante y asegurar la inclusión de esta población que, por un lado, como consumidores, están pagando más por el agua y lo necesitan más y no tienen la infraestructura, pero por otro lado que en muchos casos son víctimas del mal uso de recursos hídricos por deslizamientos, por mal manejo de aguas residuales, etcétera. Ese problema de salubridad, de todo lo que viven mucho, mejor dicho, viven sus vidas circulan en torno a mucha de la problemática hídrica, y incluir a esta población, lo que se ha hecho en muchos países, ha sido muy exitoso en desarrollar, por un lado, una forma de tener nuevos guardianes y nuevos emprendedores para el manejo del agua a nivel local, pero también un mejor servicio de calidad para la población marginada. Los gobiernos locales han estado ausentes en muchos países, eso también se está transformando. Los gobiernos locales deben asumir un liderazgo fuerte para asegurar que no sean solo los ricos que tengan los buenos servicios, pero que toda la población pueda tener acceso y derecho a lo básico, estimulando la participación ciudadana, desarrollando la conciencia sobre estos temas y las implicaciones que esto puede tener económicamente para la prosperidad de una ciudad, de que toda la población tenga
asegurado accesos básicos, incentivar, y yo creo que esto es uno de los mensajes más importantes que yo quiero dejar hoy, es incentivar emprendedurismo a nivel local para los nuevos sistemas de servicios y de manejo de la infraestructura básica a nivel local. Muchos ejemplos han mostrado que esto vale la pena y eso genera oportunidades de crecimiento económico bastante fabuloso de unas maneras sorprendentes muchas veces. Y tenemos casos y referencias que podemos compartir. Y por supuesto, identificando nuevas oportunidades de inversión en tecnología de servicio, y por eso la academia y por eso el sector privado es importante vincularlo también a estas mesas. Por favor. Bueno, entonces, para promover la sustentabilidad, es mucho una cuestión de escogencia, de qué tipo de infraestructura estamos escogiendo. Tenemos que escoger infraestructuras que ayuden a conservar recursos. Hay que trabajar en el cambio de comportamiento de los consumidores. Una de las grandes iniciativas ahora que se están realizando en muchos países, y nosotros participamos en eso, es sobre campañas de concientización de la nueva clase media, que antes consumía 80 a 100 litros día y que ahora tiene ganas de consumir hasta 1000 litros día, de entender desde la niñez la importancia de un manejo racional del agua potable que hay. Tener sistemas buenos y eficientes de medición del consumo. Eso en muchos países el agua es hasta gratis. Y en otros países los sistemas de medición no funcionan, en otros países hay tarifas únicas y por supuesto que se debe establecer las bases para tener tarifas diferenciadas que premia la modestia en el consumo y el uso racional de agua, y yo no diría que castigue, pero por lo menos que restrinja el uso excesivo de un recurso tan apreciado como el agua. Y algo que también está saliendo mucho ahora es el desarrollo de normativas para usos diferentes. No tiene sentido que estemos usando agua potable para el riego, no tiene sentido que estemos usando agua potable para la industria, y no tiene sentido ni siquiera en una casa que se esté usando agua potable para todas las necesidades que hay en una casa. Y por eso lo que se está poniendo de moda desde el nivel residencial hasta nivel de ciudad es crear estándares de uso, de calidades para diferentes usos, para que se pueda usar aguas en varias, y reciclar, usar agua ya usado en consumo de humano, que se pueda usar eso para otras funciones. Muchas ciudades en México, algunas ciudades en México están experimentando con eso con mucho éxito. Dándole el uso múltiple a agua de una fuente. Y por supuesto, también lo que estamos viendo, que los grandes sistemas centralizados de servicios de infraestructura básica, de agua y saneamiento, ya no son eficientes. Hay muchas tendencias de descentralizar el manejo de agua y el manejo del tratamiento del agua, y hay ejemplos bellísimos que se han dado en muchos países donde justamente se ha podido capitalizar creatividad humana local, se ha creado oportunidades para grupos de la sociedad civil, para grupos de emprendedores locales, que pueda manejar tanto la captación y el tratamiento de agua, pero más que todo el reciclaje del agua, combinándolo con otra infraestructura y creando nuevos servicios urbanos a partir de estos servicios. Vemos, por ejemplo, si seguimos, una de las cosas que se ha puesto muy de moda es todo el tema de cómo repensar los modelos de agricultura urbana, que uno podría decir que eso es como muy lindo y muy bonito, pero es muy minúsculo. Sin embargo, es interesante notar que en muchos países, tanto industrializados como en vía de desarrollo, el tema de la agricultura urbana es un excelente ejemplo de cómo dar uso múltiple al agua
y crear además una contribución significativa a la seguridad alimentaria de la población y en particular a la población de menores capacidades de consumo. Es más fácil en ese contexto hacer el reuso del agua y de los desechos orgánicos que sirve de abono en vez de ponerlo en un botadero de basura donde no hace nada. Y estimular, por supuesto, economías circulares de recursos, lo del metabolismo circular que hablaba, para reducir la disposición final de lo que donde queda el agua y nuestros desechos después de haber sido usados. Y por supuesto, la sustentabilidad y la escogencia que hay que hacer de la infraestructura tiene que salir a partir de un pensamiento sistémico. Agua no es independiente de la energía, agua no es independiente de los desechos, agua no es independiente de la alimentación que se produce en las ciudades. Hay que pensar la infraestructura como una oportunidad para inclusión económica y una oportunidad de inversión a través de la innovación. Algunas conclusiones, pues ya es como retomando. Reducir el consumo de recursos, reducir el impacto ambiental, incrementar el valor de servicio en la escogencia de la infraestructura y promover la ecoeficiencia con los sistemas que ya había hablado. Por favor. Si puede seguir. Esta presentación es un resumen y no quería hacerlo más extenso, pero de esta publicación que sacamos el año pasado sobre la optimización de la infraestructura básica, y lo quiero recomendar más que todo porque la mitad de la publicación, que no es muy grande, es así, contiene un catálogo muy interesante de casos de ciudades y de países, tanto países que han hecho nuevas normativas, nueva legislación, que facilita y que estimula y que incentiva e induce al cambio, a la innovación en estos temas, pero también casos de ciudades que han manejado o ciudadanos, tanto empresarios, empresas privadas, multinacionales como locales, que han innovado en el manejo, la gestión, en el servicio de infraestructura básica y el servicio de agua, justamente, para tener nuevos modelos circulares para este metabolismo urbano, como lo llamamos. Y ahí está el link, voy a dejar la presentación, por supuesto, y algunas referencias en la siguiente lámina. Para más información, en nuestra página web, la primera es en inglés, la segunda está en castellano. Ahí pueden accesar nuestras prácticas y metodologías y algunas publicaciones sobre normativa internacional en tema de agua. Y en el último link, que es el más largo, es donde está la información especializada. Y yo creo que eso es todo. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. Seguramente algo o mucho vamos a aprender de los ponentes con esta calidad. Voy a informarles la presencia también de la diputada Rosael Pérez Hernández, que se acaba de incorporar con nosotros a esta reunión, y también de nuestro compañero Gerardo Villanueva Albarrán. Diputado, gracias por acompañarnos, haciendo un esfuerzo todos ustedes y también los que tienen trabajo legislativo. Vamos a darle el uso de la voz para que nos haga su ponencia al señor Eduardo Reynoso Angulo, director general de Evaluación de Riesgos Naturales, investigador titular del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Su ponencia es la importancia de los atlas de riesgo para la toma de decisiones. Voy a disculparme para la no presentación de toda la currícula, que es muy extensa. Entonces, sin más preámbulo, le damos el uso de la voz. Perfecto, muchas gracias, diputados, por invitarnos y esta oportunidad de compartir lo que hemos estado haciendo. Yo represento un grupo relativamente grande de ingenieros que desde que fue el terremoto del 85 estamos haciendo ingeniería justamente para evaluar los daños que nos hace la naturaleza. En este caso pondré énfasis en los daños que nos causa el agua. Hemos hablado casi todo el tiempo. Siguiente, por favor.
de la necesidad del agua, pero también el agua puede ser mala y puede matarnos inclusive o causar muchas pérdidas. ¿No pasa o qué? Sí. Bien, todos tomamos decisiones todo el tiempo. Si quieren pasamos todas estas. En cuanto a riesgos naturales, si hoy va a llover, cargamos un paraguas. En fin, si va a temblar, pues me investigo qué es lo que estoy atento a la alerta, en fin, ¿no? Como individuos, como la industria privada se asegura, ¿no? Compra seguros, pues. El sector asegurador vende primas, es un sector muy grande que maneja los riesgos y se encarga de que las cosas, en la medida de lo posible, sigan funcionando después de un evento. Y en particular pondré más énfasis en la parte de los gobiernos, que en los 3 niveles son los encargados de muchas cosas, por ejemplo, mitigar el uso del suelo, atención a emergencias, etcétera. A nivel internacional tenemos instituciones como la ONU, pero el Banco Mundial, el Banco Interamericano, que también tienen muchas políticas en caso de desastres, sobre todo con los países más pobres. A México ya no le tocan muchas de estas, porque no somos tan pobres, ¿no?, para sus estándares. Los daños, pregunta, ¿van a la alza? Sí, la respuesta es sí. Estas son gráficas que presenta el sector asegurador todo el tiempo, pues sobre todo con el afán de vender primas, ¿no?, y de que haya mayor ingreso hacia ellos. Efectivamente los daños van a la alza, pero es importante tener los atlas de riesgos para saber por qué van a la alza, cuáles son las razones que nos están causando que haya cada vez más daños. Una de ellas es evidente, ya lo han mencionado, es el crecimiento de la población. Otra, que las cosas que tenemos son cada vez más caras, y algunos dirán de entrada el cambio climático. Eso es una cosa que también tenemos que ver, porque ¿qué es cambio climático? Y a todo le llamamos cambio climático, pero sí necesitamos muy bien en el caso de inundación diferenciar, porque a nivel local, siguiente, tenemos mucha influencia en las inundaciones. Aquí quiero mostrarles el ejemplo de Acapulco. Cuando hicimos estos mapas, lo hicimos en el 2010 y nuestro objetivo era tratar de explicar por qué había habido daños en el huracán Paulina. ¿Recuerdan? En el 97 hubo algunos muertos. Los muertos fueron dentro de la bahía de Acapulco, no tengo un apuntador, pero bueno, ahí dentro de la bahía alcanzan a ver un río muy pequeño. Ahí fueron los daños, ahí fueron los muertos. Y en ese momento calculamos la gran inundación que ven ustedes a la derecha. No era ninguna novedad, no le hicimos caso porque el objetivo era ver lo que pasaba dentro de la bahía. Y si recuerdan qué fue lo que pasó el año pasado, siguiente. El huracán Manuel, justamente las inundaciones, la anterior, por favor, fueron en esa zona, en donde están las manchas azules. Esto es algo que se conocía, es algo que teníamos modelado, no fue una sorpresa para nadie. Entonces, yo quiero poner el énfasis de que las herramientas que les voy a mostrar son cosas que existen, que están a la disposición de todos. No es ciencia espacial, es ingeniería civil estándar que aprendimos en la escuela cuando éramos chiquitos y que hoy se enseña en la escuela, y que es simplemente cálculo de inundación. A la derecha vemos el riesgo de inundación, que es distinto a la amenaza, porque no es lo mismo en donde yo tengo mis casas, mis edificios, mis carreteras, a donde ocurre la inundación. Siguiente. Una manera muy simple de ver lo que es el riesgo es un producto entre el peligro, el hecho de que se inunde algo, la vulnerabilidad, que es el hecho de tener casas, carreteras, y cuánto cuesta eso, ¿no? Siguiente. En realidad siguiente, por favor. No es una operación tan simple. En realidad aquí estamos hablando de ecuaciones y cosas relativamente complejas que gracias a las computadoras modernas podemos hacer de manera rápida. Siguiente. ¿Qué nos dice la academia? Y todo esto es muy importante porque a la hora que vamos y hacemos un atlas de riesgo, hasta ahí, vemos que no hay un entendimiento claro de lo que es un riesgo. Y vemos claramente que en la Real Academia Española o la Real Academia de la Lengua dice que es la medida del tamaño de las consecuencias de la ocurrencia de un fenómeno, en este caso una inundación. Pero es muy claro que se refiere al tamaño de las consecuencias. Muchos de los atlas de riesgos que vemos en México hablan de
zona de bajo, medio y alto riesgo. Eso no me dice nada, yo no puedo tomar ninguna decisión con ese tipo de atlas. Yo tengo que construir atlas que me digan cuál es el tamaño de las consecuencias, qué es lo que puede pasar. Y esto solemos medirlos en términos económicos o también en víctimas y heridos. Siguiente. Los requisitos de la amenaza, es decir, el hecho de que haya una inundación, un huracán, etcétera, yo debo de describirlo de manera completa, es decir, yo tengo que decir todas las maneras que puede ocurrir un huracán, una inundación, un terremoto. Y también tengo que decir qué tan frecuente va a ser eso, porque sí puede haber un terremoto, ahorita se está hablando de un terremoto de magnitud 9, ¿no? Seguro lo han oído no en medios oficiales, lo han oído como chisme. Sí puede ocurrir un sismo de magnitud 9, pero con una probabilidad tan baja que no vale la pena ni siquiera preocuparnos por eso. Claro que nos debemos preocupar de uno de 8, que ese sí puede provocar muchos daños. Entonces, siempre tengo que decir yo la frecuencia, y eso lo dicen los expertos, la gente que sabe mucho de cada uno de esos temas. Y tengo que caracterizar cada una de las amenazas con alguna medida de ingeniería que yo pueda después decir qué le puede pasar a mi casa, qué le puede pasar a la carretera. Y además, tengo que incluir incertidumbres porque tengo muchísima incertidumbre en todo esto, ¿no? No sabemos dónde van a ser los temblores, no sabemos cómo van a llegar aunque la NOAA y la CNA ya dijeron que cuántos huracanes va a haber, en realidad eso lo van a ir corrigiendo porque no sabemos ni por dónde van a llegar, ni de qué categoría van a ser, ni cómo va a llover. Entonces tenemos que prepararnos de otra manera. Si así se hubieran hecho los atlas de riesgos que hemos hecho en el país, tendríamos un escenario muy diferente. Estas son las maneras en que, algunos ejemplos de cómo vemos las amenazas, un sismo que ocurre en el estado de Guerrero, el viento que genera un huracán como el huracán Stan, la inundación que genera el mismo huracán es completamente diferente si ven las manchas, o los deslizamientos que pudo haber provocado el huracán Mitch en algunas zonas de la montaña de nuestro país. Siguiente. Hablando de vulnerabilidad, le resumo, o sea, necesitamos saber cómo vamos a medir lo que le pasa a nuestros edificios. Esto lo hacen los ingenieros especializados en el tema. Si yo estoy haciendo un atlas, no puedo confiarle a cualquier ingeniero que haga esto. Tienen que ser ingenieros muy especializados que, como segundo punto, conozcan las maneras particulares de construir en cada una de nuestras ciudades. Esto pasa mucho con los proyectos internacionales, en donde luego llegan los americanos, los europeos, y creen que todo el mundo es igual. Y pues no, hay maneras mejores y peores de construir, muchas veces mejores que lo que ellos hacen, y tenemos que tomar eso en cuenta. Obviamente tenemos que incluir la incertidumbre y hacer mapas de dónde están nuestras cosas, mapas como hoy los conocemos en Google, en todo eso, pues tenemos que hacer los mapas exactamente de la casa en donde está. La buena noticia es que todo eso, hay mucho avance en eso, cosa que a lo mejor les sorprende. A mí me ha sorprendido en los últimos años ver lo bien que tenemos muchas cosas. Y obviamente tengo que conocer el valor de lo que tengo. Siguiente. Estos son algunos ejemplos, es un mapa de la República Mexicana, pero créanme que todas estas unidades médicas, escuelas, vivienda, carreteras, todas las presas, distritos de riego, todo eso está perfectamente georreferenciado. Lo podemos ver en los mapas que quieran a un nivel bastante bueno, y tenemos muy buena información de esto. Esto es gracias a esas instituciones. No es gracias a nosotros, ni a la UNAM, ni nada de eso. Cada una de estas instituciones hizo un gran esfuerzo por tener sus bases de datos con muy buena información, lo que nos permite hacer cosas como la que les voy a estar mostrando. Siguiente. Cuando hablamos, aquí si quieres pásale rápido para que, como no lo estoy controlando yo, es mejor. Este es el esquema general de cómo debemos de calcular el riesgo. Por un lado, a la izquierda yo tengo las amenazas. Este es el caso de la amenaza en la Ciudad de México, pero aquí podemos poner un mapa de inundación, de lo que quieran. Por otro lado tengo la exposición, nuestras casas, la industria, las carreteras. Estos dos los tengo que combinar para que midiendo su vulnerabilidad, que como le decía, lo hacen ingenieros especializados, yo pueda obtener mapas o tablas del daño físico esperado de estas cosas, ¿no? Lo puedo ver con muchos acercamientos, lo puedo ver de muchas maneras. Al final lo que me interesa son las aplicaciones, prepararme ante las emergencias, reducir la vulnerabilidad, hacer una buena planeación territorial,
protegerme financieramente, tener todo bien asegurado, el Fonden, etcétera. Y con esto puedo tomar decisiones. Siguiente. Un ejemplo de un cálculo ya de riesgo es qué pasa si hoy vuelve a ocurrir el huracán Gilberto como ocurrió en el 88. Esos puntos que ven ahí en rojo serían las zonas de la vivienda pobre en México que sufrirían más daños si volviera a ocurrir ese huracán. Siguiente. Para un atlas de riesgo, entonces, va a ser una herramienta útil, y sin duda es una herramienta útil, que me va a permitir hacer este tipo de aplicaciones, políticas y estrategias de prevención, planes de desarrollo urbano. Ojalá los planes que hiciéramos en el país estuvieran basados en atlas de riesgo, sobre todo de inundación, ¿no? Si así lo hubiéramos hecho en Tabasco, estaríamos viendo otra cosa. Si así lo hubiéramos hecho en Guerrero, estaríamos viendo... En la Ciudad de México es el mejor ejemplo de que nunca hicimos un buen trabajo de evaluación de este tipo. Vamos a poder evaluar pérdidas humanas, materiales, inmediatamente después de un evento, atender la emergencia de una mejor manera, contribuir a la cultura de la autoprotección, si difundimos bien estos conocimientos entre la gente, y mejorar la gestión de seguros, sin duda. Siguiente. Esta es una carátula de un programa que ya existe, que lo tiene la Secretaría de Hacienda, que lo tiene la Secretaría de Gobernación, que se llama el RFONDEN. Este programa además tiene muchas de las, llamémosle, carteras de edificios que hay en México, y ya tiene contenidos las amenazas que hay en México. Entonces, el gobierno federal en este caso puede calcular, ahora lo estamos pasando al Senapred para que hagan cálculos también más técnicos, pueden calcular las pérdidas que puede ocurrir en México de muchas maneras. Siguiente. Esto también lo hicimos para el Banco Mundial en un sistema que se llama CAPRA, que este sistema se está usando en América Latina, pero ya se está usando en muchos otros países, inclusive en Asia, con el apoyo del Banco Mundial. Siguiente. Pues bueno, aquí vele pasando, por favor. Aquí lo que vamos a ver es, si vieron aquí, es un pueblo al norte de México en donde se ve un escenario, un evento de inundación, en donde se ve que el río, que generalmente está seco, cuando hay alguna tormenta en la montaña, este río va a causar esta mancha de inundación. Este es un buen ejemplo de lo que podemos hacer para, por ejemplo, ahí construir, ¿qué se les ocurre? Canchas de fútbol, por ejemplo, que es lo que hay en Monterrey. Es una buena idea. O sea, viene una inundación de cada 20 años, se lleva las porterías de fútbol, es una tragedia, pero las volvemos a poner, no pasó nada, ¿no? Si pusiéramos ahí casas, hospitales, mercados, eso sí sería una cosa grave, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de lo que se puede hacer en esta zona. Siguiente. Desgraciadamente, para el caso de inundación, yo necesito información de muy buena calidad, que es muy costosa de conseguir. Por ejemplo, a la derecha ven ustedes ahí el mismo río del pueblo de Gualahuises. Ven unos numeritos negros, esos son lo que le llamamos las secciones del río. Ahí yo tengo la información de cómo es el río para poder hacer un modelado de lo que puede pasar en el río. Y abajo a la izquierda ustedes ven una imagen de un mapa de elevación digital obtenido con vuelos LIDAR. LIDAR es una técnica que se obtiene a partir de rayos láser, de helicópteros o de aviones de vuelos bajos, en donde me muestra ahí que alcanzan a ver los cultivos, inclusive se ven algunos árboles. Con esto yo tengo una información muy buena para poder hacer análisis muy buenos de inundación. Si yo no tengo esta información va a ser muy difícil hacer análisis competentes de inundación. Siguiente. Esto, por ejemplo, lo hicimos para la Ciudad de México, en donde contamos con vuelos LIDAR, es una información de muy buena calidad. Este es un ejemplo nada más de lo que hicimos. Hicimos aquí el ejercicio de ver qué pasa si el drenaje profundo se tapa, ¿no? Imagínense un atentado terrorista, un temblor que provoque en fin, ¿no? ¿Alguna vez ha pasado que lo tienen cerrado para mantenimiento y cae una buena tormenta en febrero, digamos, y se inunda esta zona del aeropuerto? Entonces este ejercicio lo hicimos para el gobierno de la ciudad para mostrar qué pasaría en casos extremos, ¿no? Que no le podemos asignar una probabilidad, pero sí conviene hacer ejercicios de este tipo. Siguiente. Otro ejemplo, por ejemplo, en un puerto en Managua, ver cómo entra un tsunami, cuáles son las zonas que inunda y
se pueden hacer muchas cosas. Ahí claramente se ve que dentro de la bahía el tsunami pasó encima de la duna e inundó algún área, ¿no? Entonces, claramente aquí lo que hay que hacer es hacer un parque, una zona en donde, en el eventual caso de que ocurra un tsunami, pues no se vaya a morir la gente, ¿no? Y simplemente hubo daños que se reparan y punto. Siguiente. Obtenemos, esto ya lo estamos haciendo hoy en día. Tenemos un módulo de aviso para que la NOAA, la agencia americana, siguiente, bueno, ustedes saben que cada 3 horas, cada 6 horas la NOAA va diciendo, ahí viene un huracán con tales características. Esos son los puntitos azules que ven ahí. Y este es un ejercicio que ya pasó del huracán Alex. Los puntitos son los avisos que va mandando la NOAA y nosotros con cada uno de los avisos podemos mandar un escenario de lo que podría pasar en el país, un escenario de pérdidas, considerando lo que le puede pasar a las escuelas, a los hospitales, a las carreteras y tener a las instituciones de protección civil mejor preparadas para atender la emergencia. Siguiente. Esto, como les digo, ya está funcionando. También otro tipo de ejercicios que se pueden hacer, como lo que pasaría si hoy volviera a ocurrir el huracán Gilberto. Este es un mapa que muestra lo que les pasaría a las clínicas y hospitales. Lo hicimos en el 2010, como la cartera que existía en el 2010. Siguiente. O para la Sedesol, bueno, Sedatu, lo que es hoy Sedatu, ellos están muy interesados en ver por AGEP, por municipio, cuáles eran los municipios de más riesgo en el caso de inundación. Entonces hicimos un ejercicio, calculamos ante todos los huracanes cuáles son los municipios que presentaban más probabilidad de lluvia y les dimos este mapa, pero claro, lo que más les interesaba era la lista, ¿no? Una tabla en Excel en donde venía cuál es el municipio peor, con más alto riesgo, porque ellos priorizan la asignación de recursos a los municipios que están en más riesgo, pero de manera objetiva. Siguiente. También esto lo hemos extendido al público en general, porque nos interesa también que la gente en general, sin un costo, tenga mejores herramientas para estar informados de su riesgo. Hasta hoy lo tenemos nada más para terremoto, pero extenderlo para inundaciones y huracanes es relativamente fácil. Siguiente. Un caso sí que me gustaría compartirles que el año pasado México fue presidente del G20, esto seguro lo sabían, y México, por primera vez en la historia del G20, México propuso meter como tema el tema de la gestión financiera del riesgo. El grupo G20 es un grupo financiero, está liderado por los ministros de finanzas de las 20 principales economías del mundo. Entonces México lo propone, pues, por ser el presidente tiene derechos, pero tuvo un gran éxito, una gran acogida. Claro, esto fue el mismo año, o el año siguiente, perdón, de que fue el terremoto de Japón y el tsunami de Japón, en donde hubo consecuencias en todo el mundo. Entonces, por primera vez, el mundo acepta que el riesgo de los desastres es un problema global y así hay que tratarlo. Y fue, como les decía, fue muy, muy bien recibido. Como anécdota, fue el único grupo de todos los del G20 en donde no hubo ninguna discusión. Todo el mundo estaba en favor de todo. El resto de los grupos seguramente había discusiones sobre cuotas y otro tipo de asuntos que le interesa mucho a la humanidad. Este tipo de cosas que hemos estado haciendo en México las hemos estado promoviendo a través del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo a Latinoamérica e inclusive a países como India, Pakistán, Bután, Malasia, Tailandia. Siguiente. Bueno, conclusiones, simplemente es recapitular algunas cosas que les he comentado en estos 25 minutos, media hora. Por un lado, hemos creado y existen ya las herramientas modernas y efectivas para poder calcular el riesgo ante muchas amenazas. Yo diría que muchas ya están listas. Por ejemplo, el terremoto está listo, muchas cosas de huracán están listas, tsunami está prácticamente listo. Sin embargo, la inundación es más complicado, ¿no? Entonces, porque hay que tener información local muy precisa. Esto nos permite hacer muchas cosas, a los gobiernos les permite hacer muchas cosas como una buena planeación territorial, estimación de pérdidas, sistemas de alertas, de avisos, mitigación, siempre y cuando los atlas estén bien hechos. No es el caso de muchos de los atlas que se han hecho en México, pero si los atlas están bien hechos y bien construidos, se pueden tener este tipo de herramientas. Y creo que estamos en un momento muy importante, tenemos un país en unas condiciones tales que debemos de seguir siendo un ejemplo en muchas cosas, y creo que en estas cosas hemos sido ejemplo
y ojalá podamos seguirlo siendo. Muchas gracias. Con esto concluye el primer bloque de esta mesa de trabajo número 53, en donde afirmaron que la Ley General de Agua e Infraestructura Hidráulica buscará, entre otras cosas, generar, impulsar y fomentar una cultura de uso y respeto del vital líquido. Asimismo, creará un sistema de monitoreo permanente para los sistemas de distribución del agua que requieren ser monitoreados para detectar fugas e identificar pozos con el fin de contar un censo actualizado. Además, en esta mesa de trabajo, en este primer bloque, se desarrollaron temas como la planificación hidráulica en zonas urbanas, así como la importancia de los atlas de riesgo para la toma de decisiones. Bueno, pues por mi parte es todo. Muchísimas gracias por su atención. Yo lo invito a que permanezca en la señal del canal del Congreso. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.